¿Qué tal amigos y amigas de Urbex Rider? Para los que no seáis habituales del canal, soy Javi Castro y esta es una nueva actualización o entrega de estos pequeños podcasts que muy de vez en cuando voy subiendo, donde únicamente oiréis mi voz narrándoos alguna historia de misterio, de desapariciones o apariciones, donde lo sobrenatural, donde lo extraño, donde el misterio es lo que prima. En esta ocasión voy a hablaros de varios casos supuestamente reales y documentados de personas que desaparecen misteriosamente. Así pues, el 23 de marzo de 1957, el niño de 8 años de edad, Thomas Bowman, se hallaba con otros 6 miembros de su familia realizando una pequeña excursión por un bosque situado en la Puerta del Diablo, cerca del Parque Nacional de Angels, en California. El niño, Thomas Bowman, desapareció de repente, sin dejar el menor rastro. Los hechos sucedieron del siguiente modo. El niño se había adelantado a los demás, correteando y pisando las ramitas del sendero que todos estaban siguiendo, sin dar la menor muestra de nerviosismo o inquietud, sino de forma placentera y juguetona, como corresponde a un niño de su edad. El niño, que como decimos, iba por delante de los demás unos 8 o 10 metros, dobló un recodo del sendero del modo más normal del mundo. Cuando al cabo de unos segundos los demás componentes del grupo familiar llegaron al mismo sitio y doblaron dicho recodo, el niño no iba ya delante de ellos. No estaba en ninguna parte. El padre, la hermana, el hermano, el tío y 2 primos de Thomas, que eran los integrantes del grupo excursionista, declararon que esto era exactamente lo que había ocurrido. Unas horas más tarde de desaparecer el pequeño, toda la zona estaba siendo registrada a fondo por más de 400 voluntarios acompañados de perros adiestrados, patrullas en jeeps y batidores experimentados en tales búsquedas. Se examinaron escrupulosamente una y otra vez las grietas, las fallas, los hoyos y los agujeros en los que el niño pudiera haber caído. Se recorrió en todos sentidos una y mil veces la senda por la que habían pasado primero el niño y luego el resto de su familia. Los hábiles guardas del bosque buscaron por toda la región una pista de la desaparición del muchacho. Toda el área fue investigada una y otra vez por los helicópteros. Según los buscadores más experimentados, era fácil de ver que el niño no había resbalado, cayendo fuera del sendero. No había ninguna señal de rocas o piedras desplazadas, de arbustos o malezas pisoteadas o arrancadas, ni siquiera de ramas rotas, que indicasen un posible accidente de cualquier tipo. Todos los familiares del pequeño afirmaron que solo iban unos pasos tras él y que con toda seguridad habrían oído sus gritos de haberse caído o resbalado. Y aunque el niño no hubiese gritado por la sorpresa o la emoción de un accidente, los demás estaban lo bastante cerca como para haber asistido a su presunta caída. La búsqueda duró una semana más, pero no se halló ni el menor rastro del desdichado chiquillo. Era como si hubiese sido arrebatado de la tierra por una fuerza invisible y desconocida. El pequeño Tomás aumentaba la lista de los desgraciados niños que se habían desvanecido en la región de la Puerta del Diablo desde la mañana del 5 de agosto de 1956, cuando Donald Lee Baker y Brenda Hallwell desaparecieron en ese mismo parque nacional. Otro caso señalado fue el del niño de 7 años, Bruce Kremen. Este chiquito, terminado el curso escolar, marchó a un campamento veraniego junto con otros compañeros de estudio. Una vez allí,
Y exactamente el 13 de julio de 1960, o sea, al día siguiente de su llegada, el jefe del campamento organizó una excursión por los alrededores. Todos se pusieron en marcha, y entre los más contentos se hallaba el pequeño Bruce. Mas poco después de iniciarse la excursión, Bruce pareció afectado por la altura, y el jefe del grupo le aconsejó que regresara al campamento para descansar. Hay que tener en cuenta que desde el sitio en que se hallaban se divisaba perfectamente el campamento. Distante de allí, unos 200 metros a lo sumo, por lo que la vuelta de Bruce no tenía por qué ofrecer ningún peligro. El jefe del grupo detuvo la columna de alegres y juguetones chiquillos y acompañó pese a todo a Bruce hasta dejarle a unos metros del campamento. Entonces, le ordenó que se presentase al joven que había quedado al cuidado del campamento y le contase lo ocurrido. Tras un adiós y una sonrisa, el jefe regresó a donde estaban los demás chiquillos. Pues bien, por un motivo totalmente desconocido, el pequeño Bruce Kremen jamás llegó al campamento. Nunca cubrió los metros que le separaban del mismo. Durante 12 días más de 300 voluntarios recorrieron afanosamente cada centímetro del bosque y claros, abarcando unos 15 kilómetros cuadrados, hasta que finalmente se vieron obligados a abandonar tal inútil búsqueda. Bruce era otra de las víctimas de esos 690.000 acres de bosque y tierras áridas que en los últimos años ha llegado a denominarse espantosamente el bosque de los niños desaparecidos en California. Lo peor de todo es que todo esto plantea una pregunta. ¿A dónde fueron tales víctimas? ¿Puede tratarse de una región que exija las vidas de unos niños? Si los niños desaparecidos tuvieron algún extraño accidente en aquel bosque, resulta sumamente raro que no se descubriese el menor vestigio de ropas, ningún signo de identificación, ni siquiera unos restos o algún fragmento del cuerpo mutilado. Nada. Nada en absoluto. Podría tratarse de animales salvajes, de maníacos, de secuestradores. Las autoridades se han visto obligadas a descartar todas estas posibles pistas. Es posible, en cambio, que de algún modo, de alguna forma, que no comprendemos, esos niños desapareciesen literalmente. Es plausible que existan vacíos, agujeros en nuestra dimensión, que ofrezcan la salida y entrada a otros planos de realidad. Cada año desaparecen miles de personas en varios países del mundo, y si bien los departamentos dedicados a la búsqueda de las personas desaparecidas llevan a cabo una excelente y exhaustiva labor en el rastreo de niños extraviados, de maridos fugados del hogar, de los amnésicos, de los violadores de la ley que esquivan a las autoridades legales, o de los adolescentes engañados que se unen a comunidades hippies sin el consentimiento paterno, queda todavía un buen número de desaparecidos que se desvanecen total e inexplicablemente ante los asombrados ojos de varios testigos. Y esas personas no están desengañadas o disociadas del mundo, son individuos totalmente absortos en su trabajo, gozosos con la vida, ansiosos de estudiar, aprender y trabajar. Incluso están deseosos de luchar por las buenas causas. En 1939, cuando China trataba de resistir ante los avances del mecanizado ejército japonés, fue enviada una llamada a las fuerzas chinas para que intentasen una última resistencia al sur de Nanking, a unos 30 kilómetros de una posición importante, próxima al único puente que cruzaba el río. Unos 3.200 chinos, mandados por el coronel Li Fuxian, se atrincheraron para combatir hasta el final. El coronel inspeccionó las posiciones de sus hombres y después se retiró a su cuartel general a 2 kilómetros tras las líneas de combate. Cuando a la mañana siguiente se despertó el coronel,
quedándose asombrado ante la insistencia de sus ayudantes de campo. Según ellos, el flanco derecho de la línea defensiva no contestaba a las señales. Cuando el coronel volvió a inspeccionarlas, halló solo 113 hombres estacionados junto al puente. Los demás, o sea, unos 3000, se habían desvanecido. Los cañones y otras armas estaban todavía emplazadas en sus respectivos lugares. Las hogueras todavía conservaban el arroz y el té calientes. No había señal alguna de lucha. Y todo el equipo militar y personal se hallaba esparcido en torno a las fogatas, tal como había quedado la noche anterior. Había desaparecido casi todo un ejército. Si las patrullas nocturnas japonesas hubieran logrado cruzar el puente o nadar a través del río y atacar el campamento, es inconcebible que unos comandos se hubiesen llevado a unos 3000 hombres sin que al menos estos hubiesen cogido sus armas y municiones. Y hubiese sido preciso un fuerte contingente de tropas japonesas para dominar silenciosamente a 3000 chinos. Aunque esto hubiese sido posible llevarlo a cabo, resulta todavía inconcebible que los japoneses no hubiesen proclamado tal hazaña en su intensa propaganda. Igualmente, si los chinos hubiesen desertado en masa, pasándose a las filas japonesas, tal acto de cobardía hubiese servido como excelente propaganda para los nipones. De cualquier modo, o se hubiese publicado algo de tal rendición de chinos o de la proeza japonesa, pero los récords oficiales japoneses no mencionan en absoluto la entrega de tantos chinos en tal fecha ni en tal lugar. Los chinos que estaban en el puente y los centinelas de noche juraron que no habían oído nada fuera de lugar. Insistieron en que nadie, ni amigo ni enemigo, había cruzado el puente aquella noche. Los ayudantes del coronel también juraron que nadie había entrado en el campamento. Lo cierto es que de los 3000 chinos desaparecidos, ninguno volvió a ser visto jamás. El 5 de enero de 1900, un joven llamado Sherman Church salió de su oficina de una población de Michigan, Battle Creek, y por un motivo desconocido, corrió hacia un taller cercano. No volvió a salir de dicho edificio. Los buscadores casi demolieron el taller al registrarlo. El bosque más próximo, el río y la población fueron explorados minuciosamente en busca de la más mínima pista. Pero nadie volvió a ver nunca al joven Church, y nadie pudo adivinar ni comprender por qué había abandonado la oficina y había ido corriendo hacia el taller. En el otoño de 1926, 8 mujeres desaparecieron sin dejar rastro cerca de Southend, en Inglaterra. En agosto de 1869 desaparecieron 13 niños en Cork, Irlanda. ¿Cayeron en manos de compañías indeseables? En 1873, un zapatero llamado James Burt Worson, que residía en Leamington, Inglaterra, fue retado por Bram Wise, un tejedor, mientras los dos hombres apuraban unos tragos en una taberna. Worson tenía la costumbre de considerarse uno de los mejores atletas aficionados de la nación, y Wise, un viejo amigo suyo, decidió que le haría quedar en ridículo. Apostó con Worson a que era incapaz de correr todo el camino hasta Coventry y volver, o sea, una distancia de unos 60 kilómetros. El zapatero aceptó y se puso en marcha al instante, acompañado por Wise, un fotógrafo llamado Barnes, que inmortalizó el hecho, y otro individuo, cuya identidad se desconoce. Worson resistió varios kilómetros sin dar muestras de fatiga, demostrando gran resistencia y gritando, admirado de sí mismo. Sus 3 amigos le seguían en carricoche, animándolo e insultándole, según su humor. Pero ninguno estaba preparado para lo que sucedió a continuación. En mitad de la carretera, a unos 10 metros del carricoche, y con 3 pares de ojos fijos en él, Worson cayó, lanzó un alarido terrible y desapareció.
Más tarde, al declarar ante el juez, los tres amigos insistieron en que Warson no había tocado el suelo, sino que se había desvanecido antes de llegar al mismo. Los tres testigos de la desaparición de Warson eran bien considerados en la comunidad de haber conspirado para deshacerse del zapatero. La coartada concertada para ocultar la verdad de los hechos habría más bien llamado la atención hacia su crimen. Porque lo cierto es que aquella desaparición, tan repentina, avivó las investigaciones de la policía sin que lograran encontrar el menor rastro de Warson. El 23 de septiembre de 1880, David Langle dijo a su mujer que deseaba ver cómo estaban los caballos en el pastizal antes de irse a la población. Lang no había dado más de una docena de pasos cuando desapareció a la vista de su mujer, sus dos hijos y el juez Peck, que en aquel instante frenaba su montura frente a la granja de Lang. Pensando que este había caído o tropezado, todos llegaron a aquel sitio casi simultáneamente. No había ni un árbol, ni un foso, ni un hoyo, ni maleza en donde pudiera haber desaparecido David Lang, a plena luz del día y en presencia de 4 testigos. Al anochecer, docenas de vecinos y otras personas ya habían recorrido toda la hacienda Lang. Por la noche, gran cantidad de voluntarios provistos de linternas registraron cada palmo del pastizal donde había sido visto Lang por última vez. Se efectuó un sondeo de toda la granja y quedó demostrado que ésta estaba libre de agujeros y cavernas subterráneas. ¿Cómo puede explicarse esta desaparición? Ciertos teóricos afirman que en nuestro plano de realidad física existen lugares vacíos. Consideran dichos vacíos como agujeros, a cuyo través los seres vivos y los objetos inanimados pueden caer en el mundo invisible sin ser encontrados nunca jamás. Tales agujeros, según quienes sostienen esta hipótesis, pueden abrirse momentáneamente y volver a cerrarse. Así, ofrecen una entrada a otra dimensión en la que no tienen significado alguno nuestras aceptadas percepciones de la longitud, la anchura y el grosor. Al mismo tiempo, estas cavidades pueden convertirse en una trampa para los atrapados en ellas, puesto que se trata de algo apenas comparable al mundo que conocemos en otro plano de realidad, si bien puede coexistir con nuestra propia dimensión.